Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de Internet. Día de luto nacional a 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes. Hoy en el Zócalo se exigió justicia con una marcha y un mitin. Los padres se muestran decepcionados, dicen, por los resultados de las investigaciones y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las declaraciones, los informes, etcétera. Hace unos momentos entrevisté a Clemente Rodríguez y esto me dijo. Tenemos 8 años precisamente y no tenemos ninguna respuesta del gobierno. Nos han engañado. Bueno, pues parte de lo que dijo durante la movilización, se registró un grupo de encapuchados que agredieron a policías entre, pues en las calles, ahí en Palma, en la marcha de la Ciudad de México, usaron bombas Molotov. Por supuesto, le tendré la crónica. Martí Batres, secretario de Gobierno, informó que intentaron saquear un negocio de artículos deportivos, por lo cual también intervinieron elementos de seguridad. Vidulfo Rosales señaló que las protestas han aumentado porque hay un retroceso. Dijo que había órdenes de aprehensión que han sido anuladas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide una investigación completa, integral, exhaustiva sobre el caso. Le comento en más información que Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, acudió a Palacio Nacional, el cual pues ya está rodeado de vallas metálicas. En realidad es hoy, pero ya es casi permanente que el Palacio esté completamente resguardado. No dio ninguna declaración al salir. Lo que sí sabemos es que presentará mañana detalles de la consulta que propone el presidente a la ciudadanía para determinar si el ejército, el tema de la ampliación del transitorio. En un momento más platicaremos con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Aprueban en comisiones allá en la Cámara de Diputados la eliminación del horario de verano. La extrema derecha gana las elecciones en Italia. Giorgia Meloni será, además de la primera mujer, la primera presidenta del Consejo de Ministros que gane efectivamente por este partido, Fratelli d'Italia, en la coalición que integra también a la Liga y al partido de Berlusconi, obtuvo el 44% de los votos en Italia. Juzgado niega suspensión definitiva a Cristian Solís, director del Pinabete, contra la orden de aprehensión. Al menos 15 muertos, incluidos 11 niños, deja un tiroteo en una escuela en Rusia. Putin le da la nacionalidad rusa a Edward Snowden, a ver si no le dicen, además de, ser ruso, pues ahora conscripción obligatoria y te me vas a Ucrania. Bromas aparte, pues sigue el reclutamiento de varones en Rusia para la guerra en Ucrania. Un joven se negaba a hacerlo, disparó a un comisario en la oficina de alistamiento militar. Y en las fronteras terrestres, en Georgia, en Kazajistán, están pues muchas personas viendo si ponen los pies o no en polvorosa ante esta amenaza de, el reclutamiento, la leva. En julio, el indicador global de actividad económica, el IGAE, avanzó 0.4% en el mensual, 2.2% en el anual. Cuba aprueba que parejas de un mismo sexo se puedan casar e incluso adoptar hijos. Ricardo Anaya asegura que consumada la militarización vendrá la reforma electoral que puede desaparecer al INE y así terminar con la democracia, dice el ex candidato presidencial. Beatriz Paredes será jefa de observación de la COPAL en las elecciones de Brasil. La Suprema Corte de Justicia se niega a revisar la sentencia de 45 años de cárcel de Mario Aburto. Ya andaban pensando en reabrir ese expediente. La Suprema Corte dice simple y llanamente no. Pausa, regresamos. Seguimos con la información. Doy ahora la más cordial bienvenida a la cabeza del Poder Legislativo, presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Señor presidente, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo, por invitarme a tu programa. Lo agradezco mucho y saludo a toda tu audiencia. Soy yo quien le agradece, presidente. Preguntarle, nos encontramos ante un dilema. El legislativo constituyente permanente aprobó una reforma que instauró la Guardia Nacional en términos que ya hemos comentado. Ahora el presidente ha decidido cambiar efectivamente el esquema y hay una presión en este caso sobre el legislativo, parte del debate, y por otro lado pues está abriendo también la posibilidad, mañana el secretario de Gobernación determinará o anunciará cuáles son los términos de una consulta. Yo le ruego que le cuente al auditorio que nos escucha y ve en todo el país cuál es su punto de vista. Mira, mi punto de vista es muy claro. En primer lugar, la defensa de la Constitución, Leonardo. ¿Y por qué la defensa de la Constitución? Porque en primer lugar el presidente
está interviniendo en tanto que el constituyente permanente, es decir, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y eventualmente los congresos locales, están dando trámite a lo que es una reforma constitucional sobre el tema de la Guardia Nacional y la participación de las Fuerzas Armadas. Justamente de eso es lo que quiere consultar el presidente. Entonces, una consulta de ninguna manera puede estar por encima del constituyente permanente, es la máxima autoridad del Estado mexicano, pero no solamente eso, el presidente se está apartando del principio de legalidad, lo está violentando. ¿Por qué? Porque no tiene forma de hacer una consulta que no sea la normada en la propia Constitución. ¿Y en dónde está normado eso? Pues en el artículo 35, donde dice claramente cuáles son los pasos para hacer una consulta, que por cierto, tendría que solicitarla a la Cámara de Diputados. Y además, la misma Constitución dice que no puede llevar a cabo una consulta relativa a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? No podrán ser objeto de consulta, cito, si me permite, presidente, la restricción de los derechos humanos, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, la organización y funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Ahí está clarísimo que no puede ser objeto de consulta. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el constituyente permanente, cuando llevó a cabo la adición en el artículo 35 de esa fracción, que si mal no recuerdo es la fracción 10ª, esa fracción establece con toda claridad que el constituyente permanente se reserva esas materias para darles tratamiento al propio constituyente permanente, y por eso no se pueden poner a consulta, porque las consultas a cierto punto pueden ser vinculatorias, y lo que no quiere el constituyente permanente en esos temas que son torales para el Estado mexicano, se pongan a consulta pública. ¿Por qué? Porque el constituyente permanente no representa a una consulta pública, representa a todas y a todos los mexicanos. Entonces, el constituyente permanente, ¿qué pensó? Pues pensó, digamos, en estos temas que son tan torales como son los derechos humanos o las Fuerzas Armadas, son temas tan importantes que tiene que estar representado todo el Estado mexicano, y no hay una consulta que logre toda esa representación. ¿Qué representación es el constituyente permanente? Son todas y todos los diputados locales, todas y todos los diputados federales, y todas y todos los senadores de la República. Entonces, esa es la representación. Además, es una representación votada en las urnas, los senadores cada 6 años, los diputados cada 3 años, y es la máxima autoridad del Estado mexicano. Es decir, cuando habla el constituyente permanente, dice la Constitución, punto. Y la Constitución tiene la supremacía sobre cualquier norma, sea cual fuere, y tiene supremacía sobre cualquier autoridad. Entonces, intervenir en un proceso del constituyente permanente para una consulta que además se aparta de la Constitución y que quiere hacer, digamos, el presidente por la puerta de atrás, por decirlo de una manera sencilla, pues es algo que no solamente invade la competencia de la Cámara de Diputados, rompe... Oiga, por supuesto que me hago retóricamente la pregunta de por qué meter una discordia republicana en un tema tan importante como la seguridad y el papel de los militares, pero ya hubo duras declaraciones del coordinador de la mayoría, Mier, sobre su postura, presidente. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, mira, yo dejo a un lado las descalificaciones. ¿Por qué? Por respeto al cargo que yo ostento, no las voy a responder, por supuesto, pero también por el cargo que ostenta el presidente de la Junta de Coordinación Política. Él ostenta un cargo, yo también. Entonces, el nivel de debate que yo quiero buscar es un nivel, en todo caso, de intercambio de ideas sobre el tema toral. ¿Y cuál es el tema toral? La Constitución, Leonardo, no es otro. Es el pacto social que nos permite más o menos coexistir pacíficamente a los mexicanos y a los mexicanos. Si no le vamos a hacer caso a la Constitución, pues entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A quién? ¿A una consulta de unos cuantos? Pues por supuesto que no. Por otra parte, déjame decirte una cosa, en tanto yo sea presidente de la Cámara de Diputados, la Constitución se va a respetar en la Cámara de Diputados, y voy a defender cualquier intromisión indebida
en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de defender a los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados y cumplir con mis funciones. Déjame decirte una cosa, cuando yo llegué a la Cámara y me nombraron presidente de la mesa directiva de la Cámara, lo primero que hice, Leonardo, fue protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, y lo hice enfrente de todas y todos los diputados y de todo México. Entonces, independientemente de lo que diga el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, del Senado de la República, del presidente de la República, yo voy a seguir, por supuesto, aplicando la Constitución en la Cámara, haciendo valer los derechos del presidente de la Cámara de Diputados, y defenderé siempre la Constitución y la Cámara. ¿Por qué? Porque es mi función, punto. Muy bien. Pues, señor presidente, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, doctor Curcio, muchas gracias por la invitación. Santiago Krill es el presidente de la Cámara de Diputados y, por tanto, la cabeza del Poder Legislativo en este país. Bueno, pues ya escuchó usted su punto de vista. Fíjese que el candidato, gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, le manda, está subiéndolo a sus redes, al senador Armenta, presidente de la Cámara de Senadores, pues su voluntad de reincorporarse a su posición congresional. Dice, es mi voluntad reincorporarme a mis funciones como senador de la República, con efectos a partir de esta propia fecha y hasta el momento en que asuma el cargo de gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, por lo que solicito respetuosamente se realicen los trámites legales para atender a mi petición. Bueno, pues usted tendrá ahí la lectura precisa. Es una voluntad de tener fuero hasta que asuma en este caso, la gubernatura o no. El gobierno de Tamaulipas ha dicho que no lo iba a perseguir, pero bueno, por cualquiera de las razones, en este caso Américo Villarreal, a ver si tenemos ocasión de hablar con el doctor y nos cuente por qué razón pide, en este caso, la protección del legislativo, volver a su función de senador cuando ya es gobernador electo. Bueno, dejamos estos temas y seguimos con la información. Vamos ahora con el secretario de Gobierno de esta capital, Martí Batres. Señor secretario, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Leonardo? A tus órdenes. Pues preguntarle el balance. Hoy tuvimos una marcha y un mitin en el Zócalo capitalino. ¿Cómo terminan las cosas? ¿Qué balance tiene el gobierno? El balance es positivo, porque finalmente se realizó la marcha fue ordenada, fue pacífica, los manifestantes se portaron muy bien, la verdad, desarrollaron su marcha y luego su mitin, y bueno, claro, con la energía que ameritaba y el coraje que ameritaba una situación como la que se estaba recordando, pero fue bastante ordenada. Y luego... ¿Hubo una escaramuza ahí en Palma? Ahí en 5 de mayo tuvimos un problema porque uno de este grupo de embosados, un grupo embosado trató de saquear una tienda de artículos deportivos. Y entonces ahí sí tuvo que intervenir la policía para impedir el robo que estaba a punto de realizarse. Si no, la verdad, se hubiera tenido otro tipo de consecuencias. Entonces, ya afortunadamente ya había pasado la marcha y ya no fue afectada de ninguna manera por esta intervención de la policía, y lo que sí se pudo fue evitar el saqueo de este negocio. No se reportaron lesionados, no hay ningún policía lesionado, no tenemos ningún otro reporte de personas lesionadas, y el mitin en el Zócalo capitalino terminó bien y de manera ordenada, como te decía hace un momento. Entonces el saldo es positivo en general. Muy bien, pues señor secretario, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Gracias, Leonardo, porque sí fue una tarde bastante intensa. Estuvimos aquí más de 4 horas en el centro de control acá en el centro de monitoreo, observando las pantallas, viendo cada situación, tomando decisiones, de colaboración con otras instancias, la Secretaría de Gobierno con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para garantizar pues 2 cosas: 1, el libre ejercicio del derecho de manifestación, y 2, la protección de otras personas que son ajenas a la movilización, pero que también tienen derechos.
Ya, pues me alegro mucho que estemos hablando en esos términos. Secretario, muchas gracias nuevamente. Un abrazo. Muchas gracias, Leonardo, siempre a la orden. Te mando un abrazo fuerte. Martí Batres, el secretario de Gobierno de esta capital, pues ahí tiene usted el balance positivo que hayamos tenido, en este caso pues un balance positivo. Vamos ahora con un gran conocedor del derecho, el doctor López Ayón, profesor investigador del CIDE. Mi querido doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches al auditorio también. Oye, pues pedirte tu punto de vista sobre el debate que se ha, digamos, planteado con el asunto del transitorio y ahora este anuncio del presidente de, pues, generar una presión suplementaria sobre el legislativo con una eventual consulta, una consulta cuyos términos determinará mañana el secretario de Gobernación. ¿Cuál es tu punto de vista, Sergio? A ver, Leonardo, yo tomaría dos ideas. Primero, la consulta popular es un mecanismo de participación democrática indirecta que fue recientemente añadido a la Constitución en diciembre de 2019. Y ahí se regula cómo deben ser las consultas que van a tener efectos vinculatorios, ¿no? ¿Quién la puede pedir? ¿Cuál es el porcentaje de participación? 40%. ¿Qué materias son susceptibles de ser consultadas y cuáles no? ¿Quién las organiza en el caso del Instituto Nacional Electoral y cómo se deben de realizar, ¿no? Hay un marco constitucional para este tipo de consultas. Lo que está haciendo el presidente, Leonardo, es totalmente fuera de este marco constitucional, ¿no? Está haciendo una consulta de carácter político cuyo resultado es absolutamente previsible, dada la manera en que están formuladas las preguntas, y sobre una materia que la propia Constitución prohíbe que sea consultable, que es la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Entonces tenemos que leerla como lo que es, como un ejercicio de carácter político para que el pueblo, comillas, se pronuncie, muy probablemente en el sentido que desea el señor presidente, y que entonces tengan una racionalidad popular, ¿no?, que justifique un cambio en la Constitución que es absolutamente problemático cuando uno lo ve con cuidado. Pues estamos inscritos en la lógica de los gobiernos populistas claramente, donde lo que dice la Constitución ya no importa, porque lo que importa es el ejercicio político que construye una legitimidad, insisto, entre comillas, popular, que permite y que justifique la acción política sin importar sus consecuencias desde el punto de vista constitucional. Creo que hay que decirlo con todas sus letras, es un ejercicio de carácter político que no tiene que ver con el marco constitucional y que simplemente busca legitimar una decisión tomada con anterioridad en términos de la permanencia de la Fuerza Armada Permanente en funciones de seguridad pública, que como ya han dicho muchos de mis colegas, es una decisión muy problemática por la manera en que está planteada. Ya. Oye, por otro lado, te robo un minuto más, Sergio. Tenemos pues la aprobación de que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa, la abstención del coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados diciendo, bueno, pueden efectivamente decir lo que quieran, pero pues es anticonstitucional el asunto. Es muy nocivo para el país estar manteniendo en un tema tan delicado como la seguridad pública cuestiones que no están legalmente bien blindadas, Sergio. Desde luego, Leonardo, porque déjeme tratar de explicarlo con sencillez. La decisión legislativa, que fue por mayoría simple, con gran probabilidad va a ser controvertida y va a tener que ser decidida por la Suprema Corte en algún momento del tiempo. Esto muy probablemente no va a ser rápido, va a tardar un año o más. Cuando la Corte se pronuncie sobre el asunto, es probable que determine la inconstitucionalidad. Desde muchos puntos de vista es bastante obvia la inconstitucionalidad. Y entonces toda la acción de la Guardia Nacional durante ese año y medio va a quedar viciada de inconstitucionalidad. Entonces todas aquellas personas que fueron detenidas o que fueron investigadas
como ejercicio de acción de fuerza de la Guardia Nacional, va a tener un problema de constitucionalidad. ¿Por qué no se está previendo el mecanismo de remedio a esa situación que va a ser muy, muy delicado en el tiempo? Están creando una bomba de tiempo, Leonardo, en materia de seguridad pública. Y claro, es fácil después decir, es que los jueces, ¿no? Pues es que los jueces tienen que respetar la Constitución, esa es su función, ¿no? Entonces están generando una tensión adicional a la que ya existe en el sistema de seguridad pública. La ruta de salida existe, Leonardo, lo hemos dicho mucho, pero es una ruta que no admite soluciones sencillas, simples, que requiere de un ejercicio de políticas públicas muy serio, muy riguroso, acompañado de presupuesto y de largo aliento. Y a lo mejor en ese camino las Fuerzas Armadas tendrían un espacio, digamos, de carácter transitorio. Pero no estamos marcando la ruta de salida, estamos simplemente marcando la intervención de la Fuerza Armada Permanente en funciones de seguridad pública o la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa. No estamos construyendo un camino de salida y eso es lo que me parece grave y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo, Leonardo. Pues doctor, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Leonardo. Gran abrazo, el doctor López Ayllón, su punto de vista. Él es un constitucionalista pues muy reputado sobre estos dos temas que son ciertamente muy delicados. Voy ahora, como todos los lunes, con Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, pues con mucho gusto de saludarte. Debo de empezar diciéndote que hoy precisamente se está celebrando el Año Nuevo Judío, así que a toda la comunidad judía de México, a mi comunidad, que haya un año lleno de salud y de paz. Con eso empiezo, querido Leonardo. Qué bueno que nos lo recuerdas y yo, por supuesto, me sumo a tus deseos, Salomón. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Mira, querido Leonardo, la semana pasada platicábamos sobre la propuesta de paz que había lanzado el presidente de la República el 16 de septiembre en su discurso. Afortunadamente, y como tú bien lo fuiste narrando mientras sucedía, en Naciones Unidas, nuestro canciller pues fue matizando un poco pues las impericias, digámoslo así, que tuvo el discurso inicial, pues con un buen trabajo diplomático entre él y nuestro representante en Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, pues por lo menos tuvieron dos reuniones relevantes con el canciller ucraniano y con el canciller ruso, que parecía pues que sí estaban en la construcción, pero bueno, la verdad es que pues México parecía un poco aislado de lo que estaba sucediendo con el mundo, como tú bien resumiste en el arranque de tu programa. Pues después de las declaraciones del presidente Putin, después de el intento de éxodo de muchos rusos que están saliendo ante el llamado de Putin para reclutarlos en este esfuerzo de incrementar en 300,000 las reservas de sus Fuerzas Armadas para la guerra con Ucrania, dentro de las amenazas nucleares, el diálogo que ha habido con ahora sí que el primer ministro indio, con Turquía, con China, pues parece otra vez pues que lo de México pues entra en los buenos deseos y bueno, qué bueno que ahí lo matizaron y pues más o menos salvaron cara. Pero te quiero comentar dos hechos alrededor de esto. El primero es que la semana pasada presentamos los legisladores que fuimos a Ucrania un informe de lo que ahí sucedió. Ya te lo haré llegar, Leonardo, ya lo haremos completamente público, y algunas de las cosas relevantes que ahí suscitaron, pues es narrar, por supuesto, el para qué fuimos. Muchos nos los han preguntado, muchos de manera legítima, muchos con curiosidad y otros con cierta sorna o burla, pero a nosotros nos sigue pareciendo
que el hecho, lo que ahí está sucediendo, es fundamental para el mundo. Ahí nos estamos jugando la gobernabilidad que en las últimas por lo menos 3 décadas planteamos como marco de legalidad para nuestro entendimiento planetario, que cuando un país invade a otro país soberano, cuando lo amenaza directamente, y no solo ellos, sino lo invade y reclama sus territorios, estamos transgrediendo el orden, la soberanía y la legalidad internacional, y lo tenemos que decir, que además hay resultados de esto que son ya sentidos en todos los lugares del mundo y también en nuestro país, que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con los precios de los energéticos. Es decir, no somos ajenos a lo que ahí está sucediendo y nos tiene que ocupar lo que ahí está sucediendo. Bueno, como parte, Leonardo, de nuestra visita legislativa, de nuestros compromisos que asumimos con el pueblo ucraniano, debo de decirte que el día de hoy arribaron a nuestro país 3 diputados ucranianos. Es la primera vez que durante la invasión 3 legisladores de Ucrania visitan Latinoamérica. México es el primer país de Latinoamérica en que diputados ucranianos ponen pies. Van a estar con nosotros esta semana. Se reunirán, por supuesto, en el Senado de la República, se reunirán con nosotros en la Cámara de Diputados, los recibirá el presidente de la Cámara de Diputados, los recibiremos en un grupo plural, inauguraremos una exposición de fotografías de Kiev en la Cámara de Diputados, habrá reuniones con empresarios, con intelectuales, con medios de comunicación. Están aquí, Leonardo, y aquí lo que creo que es relevante. A ellos les parece fundamental que aún estando en guerra, por lo que acontece en el mundo, por la información que se está dando, por la relevancia que esta batalla tiene no solo para los principios de Ucrania, sino para los principios de libertad del mundo y por la desinformación que ha tratado de manejar el régimen de Putin. Para ellos es fundamental poder hablar en primera persona y directamente con todos los que sea posible en nuestro país de cuál es la situación que se vive en Ucrania y qué requieren de los demás países libres del mundo, por qué la relevancia de esa batalla y por qué debemos de sumarnos unánimemente, no solo en la condena, sino en el apoyo a los ucranianos para que libren de manera efectiva esta batalla. Que son el pueblo que en este momento está resistiendo. Le pueden dar muchas vueltas, pero lo dijo muy claro Macron, es imperialismo, ¿no? Es decir, cuando un imperio se lanza sobre un país soberano y lo intenta someter, hay eso. Y bueno, hoy estamos celebrando, además del Año Nuevo Judío, el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, Salomón, así es que es un magnífico día para reflexionar con eso. Haremos pues todos los efectivamente arreglos y coordinación para platicar con ellos y que a través de este medio la gente, todo el auditorio que nos acompaña todos los días puede escuchar el punto de vista de los legisladores ucranianos, de ese heroico pueblo ucraniano que hoy resiste como en su momento Salomón resistió Vietnam las tentaciones imperialistas. Yo creo que sí, Leonardo, yo creo que hay que recordar en cada momento aquellos que defendiendo su soberanía, su pueblo, a sus hijas e hijos, defendiendo su libertad, están defendiendo con ello la libertad de todos. Porque otra vez, en este mundo globalizado no nos podemos entender de manera independiente de los demás, nos tenemos que entender como un todo. Por ello, lo que ellos están haciendo, la valentía en este momento del pueblo ucraniano, la valentía que tuvo el pueblo vietnamí, como tú lo mencionas, la valentía que están teniendo las mujeres hoy en Irán, no podemos sacarlas de nuestro entendimiento como humanidad, como que nuestra casa global es este planeta y así nos tenemos que entender. Como bien lo dijo, refieres a Macron,
lo mencionó también de manera muy puntual en su discurso el secretario general Guterres. Los dichos del primer ministro canadiense Trudeau lo dijeron han sido claramente. Lamentablemente me va a sonar la campana. Salomón, te agradezco mucho tu comentario. Muchas gracias a ti, querido Leonardo. Bonita semana para todas y todos. Abrazo. Pausa. Seguimos con la información. Sara Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Pues mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el día de mañana estará el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para dar, dijo, más detalles de esa consulta, que no será consulta, sobre la posibilidad de ampliar el plazo para que militares participen en tareas de seguridad. Dijo el presidente que tampoco será una encuesta porque lo que se busca es que haya pues casillas como tal y que bueno pues pueden colaborar gobernadores, presidentes municipales, la ciudadanía para que no cueste caro. Él, bueno, pues hoy se le cuestionó ya directamente el tema de que la ley no permite consultas que tengan que ver con el desempeño de las Fuerzas Armadas. Y bueno, por eso dice él que no va a ser una consulta propiamente y él propone que se realice en enero si es que, bueno, pues en el Senado rechazara esta iniciativa que busca ampliar hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas. Esto fue lo que señaló. Entonces, ¿a quién le afecta el que se haga una consulta? No se le va a llamar consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE porque nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, ¿no? Desgaste, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes. Entonces, no, así no, saldría carísimo. Pues a ver mañana qué dice el secretario de Gobernación. Pues sí, pero porque bueno, es consulta que ya no es consulta y encuesta que no es encuesta, ni tampoco pues un ánimo de escuchar al legislativo. Aunque yo supongo que ya doblaron a los senadores del PRI y vendrá un acuerdo, ¿no? Y leí el artículo de Ricardo Monreal y bueno, pues algunas declaraciones de Ramírez Marín, otros senadores. Supongo que el presidente le da a todo esto mucha risa y aprovecha para hacer política. Bueno, supongo que esta será politiquería y no política de Estado, esta política con mayúscula del golpeteo al INE, pero pues yo supongo que el Senado aprobará finalmente la ampliación, el pateo del bote hasta el 28. Sara, ¿algún tema más que haya abordado el presidente el día de hoy? Sí, habló pues largo del tema de Ayotzinapa al cumplirse 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes. Y en varios momentos el presidente López Obrador pues defendió al ejército, por un lado diciendo que bueno pues no se puede manchar a toda la institución por el hecho de que estén señalados ahora algunos militares de haber participado en estos eventos. Dijo el presidente, aún así, bueno pues se tiene que señalar directamente a los responsables, pero no hablar de todo el ejército en su conjunto. También el presidente de la República dice pues que no se le puede apostar a la destrucción del propio ejército y que este caso Ayotzinapa, la aplicación de la justicia, dice, bueno, pues también se trata de un tema no solamente jurídico, sino un asunto de Estado y que se trata de limpiar la imagen del Estado mexicano y también del ejército, Leonardo. Muy bien, pues Sara, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Y bueno, pues hablaba hace un rato con uno de los padres de Ayotzinapa y me decía, nos han mentido, llevamos 4 años esperando justicia y hasta ahora no ha ocurrido. Yo le agradezco mucho al poeta Javier Sicilia que hoy converse con nosotros. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está, Leonardo? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Hoy es un día triste y los padres pues se han expresado en el Zócalo. ¿Cuál es su punto de vista, maestro, sobre estos 8 años y la herida sigue abierta? Pues mire, es la punta de lanza, el boquete de luz a través del cual, un boquete de luz pero que nos lleva a la oscuridad, a través del cual se ve la injusticia, la traición, no solo a los 43 de Ayotzinapa, sino a los 300,000 asesinados que no han recibido un gramo de justicia,
a los 90,000 desaparecidos que arrastra la nación, arrastra este Estado y ahora arrastra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque las víctimas de la violencia desde tiempo inmemorial, desde el 68, para tratar en algún momento este infierno en el que estamos viviendo, son deudas de Estado, y quien lleva el Ejecutivo carga sobre sus hombros esa deuda. Y al no resolver el caso de Ayotzinapa, que es el caso emblemático que decidió, después de haber acordado con nosotros que una comisión de la verdad sería para todo el país y para todas las víctimas, y la focalizó en Ayotzinapa, pues no ha dado los resultados. Simplemente ha sido como lo dicen los padres, no, una lenta y dolorosa traición, ¿no? Y en esa traición a los padres de Ayotzinapa, a los 43 muchachos desaparecidos, está la traición a todas las víctimas del país, ¿no? Por y mientras tanto estamos en la discusión esta de la ampliación de la presencia de los militares en las calles. El mandar al 28 esto en realidad es una manera de reconocer que no se ha logrado el objetivo de pacificar al país como se planteó originalmente, poeta. No, pues por supuesto que no, pues ahí están simplemente las cifras, ¿no? Su gobierno pues ha cobrado más víctimas, ¿no? Dejando de lado las que trae cargando de los gobiernos anteriores, que las mismas víctimas de los gobiernos anteriores. No hay paz, pues, no hay ni hay la intención de pacificar el país, ¿no? Además no se pacifica ni con abrazos, ni con el ejército en las calles, ni con balazos, se pacifica con una política verdaderamente de Estado y de gobernanza y de gobernabilidad, que tiene que pasar irremediablemente por juzgar a todo el Estado desde tiempo atrás, ¿no? Una comisión de la verdad, una justicia transicional que empiece, porque ya el Estado está tan corrompido, tan capturado por el crimen organizado, que es incapaz de juzgarse a sí mismo. Esta comisión de la verdad, que tendría que tener y debería estar acompañada por una comisión extraordinaria de justicia, tendría que venir de afuera y tendría que ser una voluntad del Ejecutivo que nos ayudaran a juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque de otra manera pues están las consecuencias, ¿no? Encubrimientos, apapachos al ejército, incapacidad para realmente atacar el problema de la corrupción y los vínculos del crimen organizado con los partidos y con el Estado mismo, y pues así lo único que nos aguarda es un infierno más terrible y un calvario como el que han llevado durante estos 8 años los padres y las madres de Ayotzinapa, ¿no? Un calvario con mucho griterío político de por medio. Poeta, pues muy agradecido con usted como siempre. Igualmente, le mando un gran abrazo. Buenas noches. Gracias, Javier Sicilia. Ahí está su punto de vista sobre esto que ha ocurrido. Bueno, el día de hoy, en este caso, manifestación de los padres y todo el colectivo ligado a Ayotzinapa. Duras palabras, esto de que no se sienten, en este caso, respaldados por un conjunto de investigaciones por parte del Estado a 4 años. Yo creo que sí deja una sensación muy amarga en el gobierno, un gobierno que había dicho, este tema sí lo vamos a abordar. Hay otros que pues habían dejado de lado, pero esta era una prioridad y hasta el momento no ha habido en este caso ningún resultado práctico, por lo menos para ellos. Todo un tema que sigue presente en el debate nacional. Y bueno, vamos ahora, como todos los lunes, con el comentario de María Marván. Ella, como usted sabe, la doctora, es presidenta del Consejo de Transparencia. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a ti y a tu auditorio. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa esta semana, María? Mira, yo creo que el día de hoy casi es obligado hablar de Ayotzinapa, pero hablando desde transparencia, quiero hacer el énfasis, por supuesto, en el manejo de la información, porque pues sí tenemos graves problemas. Primero, la historia de siempre con la Fiscalía General de la República y ahora también con la Secretaría de Gobernación, que nos sueltan la información que ellos consideran conveniente con independencia de cómo va el proceso de investigación. Lo que desde luego puede generar el problema de romper el principio
de presunción de inocencia y finalmente eso se acaba traduciendo en impunidad. El otro tema que también me parece muy importante es el de la famosísima filtración de el sábado, en donde el enojo es contra la reportera que obtuvo la información, pero no hay manera de saber, y es a lo que quiero ir, quién soltó esa información. Es decir, en un país en el que existe información clasificada, debería de existir normatividad de la información clasificada, grados de secreto, quién tuvo acceso a ella, qué tipo de autorización tiene quién para ver esa información. Y yo recuerdo desde que estaba yo en la presidencia del IFAI haber pues tratado de que existiera ese tipo de normatividad para la información que llamamos de secreto de Estado, en donde realmente pues haya niveles de secreto, niveles de autorizaciones, y en una información tan delicada como la que se filtró, que salió en los periódicos el sábado, pues deberíamos de saber, no tú y yo, pero por supuesto, tanto la Secretaría de Gobernación... A quien corresponda lo debería saber, ¿no? Exacto, o sea, debería de saber esta información, tuvimos acceso a ella, fulano, sutano y mengana, y la copia que se filtró es la que corresponde a esta persona. En México la verdad es que hemos vivido toda la vida con la certeza de que la mejor manera de desaparecer información y de reservar lo que queremos es justamente no tener esta normatividad, lo que nos genera una gran vulnerabilidad en términos de seguridad del Estado, porque creo que sí, cualquier país democrático puede tener secretos de Estado, pero esos secretos tienen que estar normados. Y en México... Yo aprendí de mi maestra María Marván Laborde que había como una triada que era virtuosa si se completaba, ¿no? Ley de acceso a la información, por tanto transparencia, una ley de secretos oficiales o como finalmente se llame, y una ley de archivos, ¿no? Cómo guardas y qué es lo que guardas. Tengo la impresión de que tenemos por lo menos dos patas de este trípode faltantes, María. Absolutamente, y con ello lo que tenemos es que no tenemos memoria del Estado y tenemos una inmensa discrecionalidad para aparecer y desaparecer información a como nos guste. De verdad me parece muy impresionante que supongamos que esta información salió de la Fiscalía General de la República y no tengamos manera de saber quién la filtró. Pero pregunta María, la información que publicaron sale presuntamente de la Comisión de la Verdad, que es la que se testó, y aquí te pido que me ayudes a entender. El viernes había dicho Alejandro Encinas que debería regir el principio de máxima publicidad porque había un tema de derechos humanos y un tema de interés público. Si en este caso sale de efectivamente la comisión que preside Alejandro Encinas, ¿afecta al proceso en general, María? Pues yo creo que sí lo afecta, y lo que más afecta en última instancia es la confianza, porque precisamente la incongruencia entre la declaración del subsecretario Encinas y su enojo cuando sale esta información es: yo les voy a decir que esta es toda la información, pero quiero que sepan, finalmente fue lo que dijo el sábado, que lo que yo les dije que era toda la información no es toda la información, porque hoy me enoja que haya salido esto que yo no quería que se conociera. De por sí, todo el caso Ayotzinapa, como la gran mayoría de las investigaciones criminales en la Fiscalía General de la República, está marcada por la suspicacia del público de si la verdad histórica, la verdad oficial, realmente tiene algo que ver con los hechos que ocurrieron. No es la primera vez que desconfiamos de una verdad histórica, no solo en el caso de Ayotzinapa, en el caso de Posadas, en el caso del asesinato de Colosio, en fin, estamos ya muy acostumbrados a que el Estado no nos va a decir la verdad. Y en esta circunstancia,
un día nos dice el subsecretario, máxima publicidad y transparencia, y al día siguiente hace el coraje que hace y lo manifiesta públicamente porque supimos algo que él no quería que supiéramos, pues si había algo de confianza se acaba quebrando. Sí, absolutamente. Oye, y en el caso de la contradicción que se ha comentado mucho estos días en redes sociales, de condecorar a Assange y decir que qué bueno que hay estas filtraciones porque el interés público priva sobre cualquier otra consideración, incluida la razón de Estado, y por otro lado casi crucificar a Penilei, María. Pues la verdad es que te habla de otra vez de lo mismo, de la doble moral que se tiene, en donde qué bueno que la información sea pública, pero solo lo que yo decido y lo que no me afecta. Es decir, ¿cómo puede ser que a Assange le aplaudamos que haya hackeado la información? Ni siquiera se la entregó un servidor público. Assange, por sus habilidades en computación, se metió a sistemas que supuestamente estaban muy protegidos y además de la información que sacó, que entiendo fue información muy relevante, lo que dejó en evidencia fue la vulnerabilidad del Estado americano para cuidar esa información. Y ahora decimos a Assange le aplaudimos y a Penilei la crucificamos. No tiene ningún sentido. No, es una contradicción en términos. ¿Algún apunte más, María? El último es, ojalá nos expliquen por qué se habían concedido las órdenes de aprehensión y con base en qué pidieron que se retiraran 20 de estas, es decir, más o menos una cuarta parte. Tampoco lo sabremos y si lo solicitamos nos van a decir que no nos los pueden dar porque afectan las investigaciones, cuando ellos son los que de entrada afectan las investigaciones. Muy bien, pues María, te agradezco mucho tu comentario y nos escuchamos próximamente. Muy buenas noches, Leonardo, buenas noches a todo el auditorio. La doctora Marván Laborde, 8 años del caso Ayotzinapa, ya le hacíamos la crónica de lo que ocurrió hoy aquí en la capital de la República, la reflexión, por supuesto, de los especialistas, 4 años de Peña Nieto, 4 años de López Obrador y la herida sigue abierta. Con esto nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su compañía, siga en nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz, se lo merece.